ipso et in ipso, est tibi Deo Patre omnipotente, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Bienvenidos a la luz del Papa. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, reunidos hoy bajo la mirada amorosa de nuestro Salvador, me dirijo a ustedes con el corazón abierto como pastor de la Iglesia Universal para reflexionar sobre un tema que resuena en el corazón de muchos, la relación entre la Santa Sede y el gobierno de Estados Unidos, especialmente con el presidente Donald Trump y su administración. En este mundo de divisiones, donde las palabras a menudo se convierten en armas y las diferencias en barreras, la Iglesia debe ser un faro de verdad, caridad y esperanza. Como Papa León XIV, elegido por la gracia del Espíritu Santo para guiar a los 1.400 millones de católicos, siento el peso de esta responsabilidad no solo hacia los fieles, sino hacia toda la humanidad creada a imagen de Dios. En los últimos meses, los medios de comunicación han informado ampliamente sobre mi relación con el presidente Trump, señalando tensiones, malentendidos e incluso controversias. Algunos han interpretado mis declaraciones anteriores, compartidas como Cardenal Robert Pavost, como una crítica directa a las políticas del presidente. Otros han visto en la elección de un papa estadounidense un mensaje político, un intento del Vaticano de responder al efecto Trump en el mundo actual. Desde esta cátedra de Pedro, deseo aclarar mi postura, no para alimentar divisiones, sino para invitar a todos, católicos, no católicos, líderes políticos y ciudadanos, a un diálogo fundado en la verdad, la caridad y el Evangelio. Este sermón, extenso debido a la gravedad del tema, busca iluminar el camino hacia la unidad, la justicia y la paz mientras abordamos los desafíos de nuestro tiempo con la sabiduría de Cristo. Mi vida, desde mis días como misionero en Perú hasta mi elección como Papa, ha estado marcada por un compromiso con los pobres, los migrantes y los marginados de la Amazonía. Vi el rostro de Cristo en familias que luchan por sobrevivir. En las calles de Sechlaya, escuché las historias de desplazados por la violencia o la pobreza, que buscaban un hogar. Estas experiencias, junto con las enseñanzas de la Iglesia y el legado de mis predecesores, especialmente el Papa Francisco, moldean mi visión. No hablo desde el púlpito del poder político, sino desde la humildad de un pastor con ansias de servir. Mi relación con el presidente Trump y su administración no se define por la confrontación, sino por el deseo de dialogar, de tender puentes, de recordar que todos somos hijos del mismo Padre. Que María, Madre de Misericordia, nos acompañe en esta reflexión. Que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para comprender, no para juzgar. Y que el amor de Cristo nos una en un mundo que clama por sanación. Amén. Hijos míos, vivimos en tiempos de grandes desafíos. El mundo está fracturado por la polarización, donde las palabras se convierten en espadas y las diferencias en abismos. En mi natal Estados Unidos, esta división es evidente en la política, la cultura e incluso en la fe. Como Papa, mi misión no es tomar partido en las batallas políticas, sino recordar a todos que la política, en su esencia, debe servir al bien común, a la dignidad de cada persona creada a imagen de Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que la autoridad política debe ejercerse dentro de los límites de la moral y la justicia. Catecismo de la Iglesia Católica 10 y 36. Esta es la perspectiva a través de la cual veo el mundo, incluyendo la relación con el presidente Trump y su administración. En mayo de 2025, cuando fui elegido Papa, algunos medios de comunicación interpretaron mi elección como una respuesta al trumpismo, una señal de que los cardenales querían un líder que desafiara las políticas de la Casa Blanca. Otros, incluido el propio presidente Trump, celebraron mi elección como un gran honor para Estados Unidos y expresaron su deseo de reunirse conmigo.
Agradezco sus palabras de apoyo, pero debo aclarar que mi elección no es un trofeo político ni un rechazo a ningún líder. Soy papa para todos los católicos, para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, no para un país ni una ideología. Mi misión es universal, no nacionalista. Como dijo mi predecesor, el Papa Francisco, en su encíclica para Eludí, la política no debe estar sujeta a la economía, ni la economía a la lógica de un mercado deshumanizado. F-177. Mi llamado es recordar a todos los líderes, incluido el presidente Trump, que el poder debe estar al servicio de los más débiles. En mi primera audiencia con periodistas el 12 de mayo de 2025, hice un llamado a una comunicación libre de prejuicios, resentimiento y odio. Dije que no necesitamos una comunicación ruidosa y estridente, sino una que escuche y oiga las voces de los débiles que no tienen voz. Algunos interpretaron estas palabras como una crítica velada al presidente Trump, cuya retórica suele ser contundente y polarizadora. Mi intención no era señalar a una sola persona, sino invitar a todos, líderes, ciudadanos y medios de comunicación, a usar un lenguaje que construya puentes, no muros. En un mundo donde las redes sociales amplifican las divisiones, la Iglesia debe ser una voz de moderación, verdad y caridad. Como cardenal, compartí mensajes en redes sociales que criticaban ciertas políticas, especialmente las relacionadas con la inmigración. Esos mensajes reflejaban mi preocupación pastoral por los migrantes, no un ataque personal al presidente. Hoy, como Papa, mi mensaje es el mismo, pero mi responsabilidad es mayor que hablar con claridad, pero siempre con amor, hermanos y hermanas. No puedo ignorar el revuelo que causaron mis publicaciones en redes sociales. Antes de ser Papa, como Cardenal Robert P. usaba una cuenta X para compartir reflexiones, oraciones y, ocasionalmente, artículos que abordaban temas de justicia social. Algunas de esas publicaciones, que datan de años recientes, criticaban las políticas migratorias del presidente Trump, como la separación de familias en la frontera o la deportación de Kilmar Ábrego García, residente de Maryland, a una prisión en El Salvador. En abril de 2025, compartí un comentario: ¿no ven el sufrimiento? ¿No les preocupa la conciencia? También retuiteé artículos que cuestionaban las interpretaciones del vicepresidente J.D. Vance sobre el amor cristiano, especialmente su uso del concepto de ordo moris para justificar políticas migratorias restrictivas. Estas publicaciones han sido interpretadas por algunos como una postura anti-Trump o incluso marxista, según críticos como Laura Lume, aliada del presidente. Quiero ser clara. Mis palabras no pretendían atacar a nadie, sino defender la dignidad de los migrantes, los pobres y los marginados. En 2018, condené la separación de familias en la frontera, afirmando que no hay nada remotamente cristiano, estadounidense ni moralmente defendible en una política que separa a los niños de sus padres y los encierra en jaulas. Estas duras pero necesarias palabras reflejaban el dolor de ver sufrir a los niños, no un rechazo al presidente como persona. Mi corazón, entonces y ahora, está con quienes sufren, no en contra de quienes gobiernan. Algunos han sugerido que estas publicaciones eran inapropiadas para un cardenal, y mucho menos para un papa. En mi entrevista con Vatican News en 2023, dije que las redes sociales son una herramienta poderosa para difundir el Evangelio, pero también un riesgo, ya que pueden alimentar divisiones. Reconozco que como cardenal no siempre medí mis palabras con la prudencia que exige mi cargo actual, pero no me arrepiento de haber defendido a los vulnerables. La Iglesia no puede permanecer en silencio cuando los hijos de Dios sufren. Como Papa, mi tono será diferente, pero mi compromiso con la justicia no cambiará. He pedido a mis colaboradores que gestionen mi presencia en redes sociales con mayor cuidado para que mis palabras no se malinterpreten como ataques personales, sino como un llamado al Evangelio. Un episodio reciente ha generado controversia. Una imagen generada por inteligencia artificial del presidente Trump vestido de papa,
publicada en su plataforma Truth Social tras la muerte del Papa Francisco. Algunos católicos, especialmente en Italia, consideran esta imagen ofensiva, una burla en tiempos de duelo. El presidente explicó que era una broma, afirmando que los católicos lo amaban. Como Papa, no me corresponde juzgar las intenciones de su corazón, pero invito a todos, especialmente a los líderes, a usar las imágenes y las palabras con respeto, especialmente en asuntos de fe. La Santa Sede no es un escenario para bromas políticas, sino un lugar de oración y servicio. En mi pueblo en Perú, vi cómo las imágenes religiosas, un crucifijo y una estatua de María, unían a las comunidades y la fe. Las imágenes tienen poder y su uso debe reflejar la dignidad de lo que representan. No condeno al presidente por sus acciones, pero pido que todos reflexionemos sobre cómo nuestras palabras e imágenes pueden herir o sanar. En un mundo donde la fe a menudo se malinterpreta, debemos tener cuidado de no trivializar lo sagrado. El tema de la inmigración es, sin duda, el mayor punto de discordia entre mis enseñanzas y las políticas del presidente Trump. Como cardenal, expreso mi preocupación por políticas como la separación familiar, las deportaciones masivas y el lenguaje que describe a los migrantes como una invasión. En mi homilía de Pentecostés de junio de 2025, hablé del nacionalismo político que prioriza la identidad nacional sobre la dignidad humana. Estas palabras no fueron un ataque al presidente, sino una reflexión teológica sobre el llamado del Evangelio a acoger al forastero, como nos enseña Jesús en el Evangelio de Mateo. Fui forastero y me acogieron. Mateo 25, 35. Mi experiencia en Perú me marcó profundamente. En Chicla, trabajé con familias desplazadas por la pobreza y la violencia. Sus historias no eran cifras en una estadística, sino los rostros de hermanos y hermanas que buscaban un futuro mejor. Godis País nos recuerda que las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de las personas de este tiempo, especialmente de los pobres o de cualquier otra manera afligidos, son las alegrías y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los seguidores de Cristo. Godia Metan. La inmigración no es solo un asunto político, es un asunto humano y moral. La Iglesia no propone políticas específicas, pero sí defiende la dignidad de cada persona, independientemente de su origen. El presidente Trump ha defendido sus políticas migratorias como necesarias para la seguridad y la economía de Estados Unidos. Como Papa, no cuestiono su derecho a gobernar según su conciencia, pero invito a todos los líderes a mirar a los migrantes con los ojos de Cristo, quien no veía fronteras, sino corazones. En una parroquia de Chicago, conocí a una madre indocumentada que vivía con miedo, pero oraba por sus hijos con una fe inquebrantable. Su historia me recordó que la política debe servir a las personas, no al revés. He pedido a los obispos de Estados Unidos que promuevan la catequesis sobre inmigración para que los fieles comprendan las enseñanzas de la Iglesia y actúen con caridad. El 19 de mayo de 2025, recibí una carta del presidente Trump, entregada por el vicepresidente J.D. Vance, invitándome a visitar la Casa Blanca. Agradezco esta invitación como un gesto de buena voluntad. En nuestra reunión, el vicepresidente expresó el entusiasmo de los estadounidenses por tener un papa de su país, y respondí que los visitaría en algún momento. Mi respuesta no fue una negativa, sino un reconocimiento de que mi misión como papa trasciende las fronteras nacionales. Como líder de la Iglesia Universal, debo servir a todos los pueblos, no solo a mi país natal. Algunos han especulado que mi reticencia a aceptar la invitación de inmediato es una señal de hostilidad hacia el presidente. Esto no es cierto. Mi agenda se guía por las necesidades de la Iglesia y del mundo, no por animosidades personales. En mi reunión con el vicepresidente Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, conversamos sobre la importancia de la paz, la justicia y la colaboración entre la Iglesia y los gobiernos. Espero que esta conversación sea el inicio de un diálogo fructífero con la administración Trump, no para imponer mi visión,
sino para buscar el bien común. Hermanos y hermanas, la Iglesia no es un partido político. No apoyamos ni nos oponemos a ningún líder o gobierno por motivos partidistas. Nuestra misión es proclamar el Evangelio, defender la dignidad humana y promover la paz. En Evangelii Gaudium, el Papa Francisco escribió que la Iglesia no tiene una solución técnica para todos los problemas del mundo, pero sí ofrece la luz de la fe y la sabiduría del Evangelio. Evangelii Gaudium 65. Esta es mi postura respecto al presidente Trump y su administración. Algunos han criticado a la Iglesia por involucrarse en temas como la inmigración, el cambio climático o la justicia social, argumentando que son asuntos políticos. Pero la fe no puede separarse de la vida. Cuando hablo de los pobres, los migrantes o la creación, no lo hago como político, sino como pastor en un pueblo de Perú. Vi cómo la pobreza y la exclusión destruían vidas. No pude callar entonces, y no callaré ahora. La Iglesia debe ser la voz de los que no tienen voz, incluso cuando eso genere incomodidad. Al mismo tiempo, reconozco que los líderes políticos enfrentan decisiones complejas. El presidente Trump, como cualquier líder, debe equilibrar la seguridad, la economía y los intereses de su pueblo. No pretendo dictar sus políticas, pero sí le recuerdo respetuosamente que el poder es un servicio, no un fin. In laudo si, el Papa Francisco nos llamó a cuidar nuestra casa común, un llamado que he reiterado en mis discursos. Espero que el presidente y su administración consideren este mensaje no como una crítica, sino como una invitación a trabajar juntos por un mundo más justo. No ignoro las críticas de algunos aliados del presidente Trump, como Laura Lume, quien me ha llamado anti-Trump, pro-fronteras y marxista. Estas palabras duelen no por mí, sino porque alimentan la división entre los católicos de mi país. Los católicos están divididos. Según una encuesta de Pew Research de 2024, el 52% apoyó a Trump, mientras que el 47% respaldó a Kamala Harris. Entre los católicos blancos, casi 2/3 votaron por Trump, mientras que entre los hispanos, Harris obtuvo el apoyo mayoritario. Esta división refleja la polarización de la sociedad, y mi tarea como papa es sanarla, no agravarla. A quienes me critican, les digo que no busco ser enemigo de nadie. Mi único compromiso es con el Evangelio. Cuando compartí artículos críticos con las políticas migratorias, lo hice porque veía el sufrimiento de los migrantes, no porque odiara al presidente. En una parroquia de Chicago, conocí a un joven soñador que temía ser deportado. Su fe en Dios y su amor por su comunidad me inspiraron. ¿Cómo podía permanecer en silencio ante su dolor? La Iglesia no puede ignorar el sufrimiento, pero tampoco debe alimentar el odio. Pido a todos, incluidos los aliados del presidente, que escuchen mi mensaje con caridad, como yo escucho sus preocupaciones. El 20 de mayo de 2025, el presidente Trump se reunió con mi hermano Louis Pavost, residente de Florida que ha expresado su apoyo al movimiento Make America Great Again. El presidente lo calificó como un gran fan de MAGA, y Louis, en una entrevista con Piers Morgan, dijo que moderarían sus publicaciones en redes sociales para no causar problemas. En mi pontificado, agradezco a mi hermano su sensibilidad y su deseo de evitar la controversia. Pero también quiero dejar claro que nuestras diferencias políticas no dividen nuestro amor fraternal. Louis es un hombre de fe, y aunque nuestras opiniones puedan diferir, compartimos el mismo amor por Cristo y nuestra familia. Este encuentro entre el presidente y mi hermano es un recordatorio de que la fe trasciende la política. En un pueblo de Perú, vi a familias de diferentes religiones unirse para ayudarse mutuamente. Esa es la Iglesia. Sueño con una comunidad donde las diferencias no nos separen, sino que nos enriquezcan. Espero que mi relación con el presidente Trump refleje este espíritu de unidad, no de confrontación. En mi audiencia con periodistas el 12 de mayo de 2025,
hice un llamado a una comunicación capaz de escuchar y recoger las voces de los más débiles. Algunos interpretaron esto como una crítica al presidente Trump, quien ha tenido una tensa relación con los medios de comunicación, acusándolos de difundir noticias falsas. Mi intención no era señalar a nadie en particular, sino recordarnos que los medios tienen la sagrada responsabilidad de buscar la verdad, dar voz a quienes no la tienen y promover la justicia. En Sentencias Honestas, San Juan Pablo II escribió que la libertad de expresión es esencial para una sociedad justa, pero debe estar al servicio de la verdad. En Sentencias de años 47, en una parroquia de Chiclayo, vi cómo un periódico local dio voz a los campesinos que luchaban contra la explotación. Esa experiencia me enseñó el poder de los medios para transformar vidas. Invito al presidente Trump y a todos los líderes a trabajar con los medios, no en contra de ellos, para construir una sociedad más justa. Al mismo tiempo, pido a los periodistas que eviten la polarización y busquen la verdad con humildad. La Iglesia está dispuesta a dialogar con todos, incluidos los medios de comunicación, para promover un mundo donde prevalezcan la verdad y la caridad. Uno de mis primeros actos como Papa fue renovar el llamado de la Iglesia a la paz, especialmente en conflictos como las guerras en Ucrania y Gaza. En mi audiencia con el vicepresidente Vance, hablé de la necesidad de poner fin a las guerras y priorizar la diplomacia. El presidente Trump ha expresado su deseo de negociar la paz en Ucrania, un objetivo que comparto. La Iglesia no tiene ejércitos ni poder político, pero sí la autoridad moral para recordar a los líderes que la paz es el camino de Dios. En Punteras San Juan 11. Paz en la tierra, el deseo de todas las personas de buena voluntad, solo puede fundarse en el respeto a la dignidad de la persona humana. Pessim Interes 1. Espero que la administración Trump preste atención a este mensaje. En un pueblo de Perú, vi cómo la violencia desplazaba a familias enteras. Sus lágrimas me recordaron que la guerra nunca es la respuesta. Como Papa, ofrezco la mediación de la Santa Sede para facilitar el diálogo entre las naciones, incluido Estados Unidos. Mi predecesor, el Papa Francisco, trabajó incansablemente por la paz, y continuaré su legado. Invito al presidente Trump a unirse a este esfuerzo, no como adversario, sino como hermano en la búsqueda de un mundo más justo. Hermanos y hermanas, uno de los mayores desafíos de mi pontificado es sanar la división entre los católicos en Estados Unidos. Las elecciones de 2024 demostraron la polarización de los fieles. Casi la mitad apoyó a Trump, mientras que la otra mitad respaldó a Kamala Harris. Esta división no es solo política, sino también espiritual. En Luminium, los dos concilios vaticanos nos recuerdan que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, unida por la fe, no por la política. Mi misión es reunir a los católicos estadounidenses, no dividirlos. Algunos católicos ven al presidente Trump como un defensor de los valores cristianos, especialmente en temas como el aborto. Otros ven sus políticas migratorias como una contradicción con el Evangelio. No estoy aquí para juzgar a los fieles, sino para guiarlos. En una parroquia de Chicago, conocí a católicos de ambos bandos que, a pesar de sus diferencias, se unieron para servir a los pobres. Ese es el espíritu que quiero fomentar. He pedido a los obispos estadounidenses que promuevan diálogos parroquiales donde los católicos puedan escuchar, orar y trabajar juntos por el bien común. Queridos hijos, mi relación con el presidente Trump y la Casa Blanca no se define por el conflicto, sino por la esperanza. Espero reunirme con el presidente, no para confrontarlo, sino para dialogar. Espero que su administración escuche la voz de la Iglesia, no como una amenaza, sino como un aliado en la búsqueda de la justicia y la paz. En Fratelli, el Papa Francisco escribió que el diálogo no es una estrategia para alcanzar objetivos, sino un camino para descubrir la verdad. Fratelli 198. Este es el espíritu que guiará mi relación con la Casa Blanca. En una aldea de la Amazonía,
vi a comunidades divididas por la política unirse para reconstruir la escuela destruida por una inundación. Ese espíritu de colaboración es lo que sueño para Estados Unidos y el mundo. Invito al presidente Trump, a sus aliados y a todos los líderes a trabajar conmigo por un mundo donde la dignidad humana sea la prioridad. No prometo acuerdos fáciles ni soluciones rápidas, pero sí prometo escuchar, orar y servir. Hermanos y hermanas, la relación entre la Santa Sede y la Casa Blanca es más que una simple noticia mediática. Es una oportunidad para mostrar al mundo que el diálogo es posible, que la fe puede unir, que el amor puede vencer el odio. No temo a la controversia, pues Cristo mismo fue signo de contradicción. Pero sí temo a un mundo donde las divisiones nos impidan ver el rostro de Dios en los demás. Pido al presidente Trump que gobierne con un corazón abierto a los pobres, los migrantes y los marginados. Pido a los católicos que oren por sus líderes, no que los condenen. Pido a los medios de comunicación que busquen la verdad, no el escándalo. Y les pido a todos ustedes, queridos hijos, que vivan su fe con valentía, sabiendo que el amor de Cristo es más fuerte que cualquier división. Que la Madre de la Unidad nos guíe. Que el Espíritu Santo ilumine nuestros corazones. Y que el Señor, que reconcilió al mundo consigo mismo, nos dé paz. Amigos míos, cuando hablamos de política desde el púlpito, nunca es para apoyar personalidades, sino para iluminar principios. El nombre de Donald Trump, como tantos nombres de líderes políticos a lo largo de la historia, se ha convertido en un foco de pasiones, lealtades y condenas. Algunos lo ven como un defensor de la civilización cristiana. Otros lo ven como un divisor, un hombre cuyas palabras inflaman en lugar de sanar. Pero la tarea de la Iglesia no es canonizar ni demonizar a ninguna figura política. Más bien, es colocar a cada líder, a cada gobierno y a cada nación bajo la luz de Cristo. San Pablo nos dice en su carta a los romanos que no hay autoridad sino de Dios, y las que existen han sido instituidas por Dios. Pero también nos dice al mismo tiempo que los gobernantes son responsables ante la justicia divina, pues su tarea es servir a Dios para nuestro bien. Por lo tanto, cuando la Iglesia habla de Trump, Biden o cualquier líder de cualquier época, no debe hacerlo con veneno ni elogios partidistas, sino con la convicción de que Cristo es Rey y que todo trono terrenal debe doblegarse ante su señorío. El drama de la historia siempre ha implicado la colisión de la fe y el poder. Pensemos en el faraón confrontado por Moisés. Piensen en Nabucodonosor confrontado por Daniel. Piensen en César confrontado por los mártires. En todos los casos, el desafío fue: ¿se someterán los gobernantes a la justicia de Dios? ¿O se convertirán en dioses? Por eso, cuando hablo de Trump hoy, no me refiero solo a él como individuo, sino a la tentación de todos los líderes políticos, y de hecho de todos nosotros, de anteponer el yo al servicio y el poder al amor. Por eso debemos andar con cuidado, hermanos y hermanas. La Iglesia no empuña una espada de acero, sino la espada del Espíritu. No podemos dejarnos arrastrar por la cultura de la ira, ni podemos bautizar el nacionalismo como si fuera el Evangelio. Recordemos que Cristo mismo fue tentado en el desierto por el diablo con el poder político. Todos estos reinos del mundo te daré si postrado me adoras, Mateo 4, 9. Cristo se negó, recordándonos que solo la adoración a Dios es la esencia de la justicia. Si Cristo se negó a apoderarse de los reinos terrenales, ¿cómo podemos pretender que la salvación depende de algún presidente o parlamento? Sin embargo, no debemos caer en el extremo opuesto, como si la política fuera irrelevante. Porque, como dijo Agustín, la ciudad terrenal es real, y los cristianos deben participar en ella, no para dominarla, sino para nutrirla de justicia, misericordia y verdad. Por eso, al hablar de Trump o de cualquier figura divisiva, insto a los católicos a evitar la idolatría, ya sea lealtad ciega u odio ciego. Ambas son igualmente peligrosas. La lealtad ciega católica nos hace excusar la injusticia en aras de obtener rédito político.
El odio ciego nos ciega a la posibilidad del arrepentimiento, el diálogo y la conversión. El Evangelio nos ofrece otro camino para amar a nuestros enemigos, orar por nuestros líderes y juzgar cada política no por ventaja partidista, sino por las bienaventuranzas. Cuando Jesús dijo, «Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que trabajan por la paz, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia». En Mateo 5, Jesús describía la plataforma del reino de Dios. Y este reino es el criterio definitivo para toda decisión política, ya sea de Trump, Biden o el propio César. Así pues, queridos amigos, lo que divide la opinión en todo el mundo no es simplemente el propio Donald Trump, sino la cuestión más profunda de que esperamos de la política. Esperamos la salvación. Esperamos la redención. Si es así, siempre nos decepcionaremos. Porque ningún presidente puede salvarnos, ningún partido puede redimirnos, ninguna ideología puede sanar la herida del pecado. Solo Cristo, crucificado y resucitado, puede hacerlo. Y, sin embargo, Dios usa a líderes humanos como instrumentos, a veces renuentes, a veces profundamente defectuosos, para lograr sus propósitos. ¿Recuerdan a Ciro el Grande? Un rey pagano fue llamado el ungido del Señor en el libro de Isaías porque permitió a los israelitas regresar a casa del exilio. Dios puede escribir derecho en renglones torcidos. Quizás, entonces, el ascenso e influencia de Trump no deban verse como un accidente, sino como una prueba para la Iglesia. Lo idolatraremos, convirtiendo la política en una nueva religión. O lo demonizaremos, olvidando que todo ser humano está hecho a imagen de Dios. El desafío es trascender ambos extremos y dar testimonio profético. Esto significa elogiar las políticas cuando se alinean con el Evangelio, como defender a los no nacidos, proteger la libertad religiosa o promover la paz, al mismo tiempo que condenar las acciones que contradicen el Evangelio, como sembrar la división, ignorar a los pobres o incitar a la violencia. Hacer una cosa sin la otra es fallar en nuestro deber como discípulos. Por eso el mundo está observando al Vaticano, a los obispos y a todos ustedes, los fieles. ¿Se limitarán los católicos a reflejar la ira del mundo, gritándose e insultándose unos a otros a pesar de las divisiones partidistas? ¿O mostraremos un camino diferente, el camino de Cristo, que cenó con pecadores, sanó a centuriones romanos y perdonó a perseguidores incluso mientras agonizaba en la cruz? La credibilidad de nuestro testimonio depende de esto. Porque si la Iglesia se reduce a una tribu política más, deja de ser la esposa de Cristo y se convierte en capellán del poder mundano. Pero si la Iglesia habla con la valentía de los profetas, llamando a todos los líderes, incluido Trump, al arrepentimiento, la humildad y la justicia, entonces cumple su misión de ser luz para las naciones. Hermanos y hermanas, lo digo con urgencia pastoral. No dejen que su fe sea cautivada por ninguna ideología, ni de izquierda ni de derecha. Que sus corazones sean cautivados solo por Cristo. Porque el reino de Dios no es rojo ni azul. No es estadounidense ni europeo. Es un reino que no es de este mundo, Juan 6:36. Y, sin embargo, entra en este mundo a través de su testimonio, de sus palabras y de sus obras. Y si podemos vivir esta verdad, orando por nuestros líderes, desafiándolos cuando se desvían, apoyándolos cuando actúan con justicia, entonces quizás las divisiones de este mundo no nos destruyan, sino que nos purifiquen, recordándonos que nuestra verdadera patria está en el cielo. Así que no desesperemos, ni nos enfurezcamos, ni adoremos ídolos políticos. En cambio, arrodillémonos ante la cruz, porque solo allí encontramos la medida de la justicia, la fuente de la misericordia y la esperanza de la paz. Gracias por compartir este momento de reflexión. Que las enseñanzas del Papa nos sigan iluminando cada día. Si este contenido ha tocado tu corazón, suscríbete, comparte y acompáñanos en este camino de fe. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo encuentro.